Pasamos al siguiente predictamen. 6678, año 2023. Con su autorización procedemos a la sustentación del tercer predictamen del orden del día, que acumula los proyectos de ley 6678-2023 del congresista Pasión Dávila Atanasio, el proyecto de ley 9780-2024 del congresista Flavio Cruz Mamani, el proyecto de ley 10796-2024 del congresista Valdemar Cerrón Rojas, el proyecto de ley 10894-2024 de la congresista Nelcy Heidenger Ballesteros y el proyecto de ley 10959-2024 del congresista Edgar Tello Montes. Después del análisis correspondiente, la Comisión de Educación propone el siguiente texto sustitutorio. Ley que otorga una asignación temporal al personal administrativo de la educación básica y de la educación técnico-productiva, según la ubicación de la institución educativa. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer el otorgamiento de una asignación económica temporal al personal administrativo de las instituciones educativas públicas de educación básica y de educación técnico-productiva, en reconocimiento a las condiciones particulares y riesgos que implica prestar servicios en zonas rurales de difícil o limitado acceso. Artículo 2. Otorgamiento de la asignación. Se otorga una asignación temporal al personal administrativo que presta servicios en instituciones educativas públicas de educación básica y de educación técnico-productiva, ubicadas en zonas rurales, clasificadas en las categorías 1, 2 y 3, conforme a la gradiente de ruralidad establecida en la norma técnica aprobada por el Ministerio de Educación. Artículo 3. Requisitos para acceder a la asignación. Son requisitos para acceder a la asignación temporal a que se refiere la presente ley los siguientes. 2 puntos. Literal A. Contar con vínculo laboral vigente con el Estado al momento de la entrada en vigor de la presente ley. B. Prestar servicios en una institución educativa ubicada en una zona rural clasificada en las categorías 1, 2 o 3, según lo definido por el Ministerio de Educación. Artículo 4. Monto de la asignación. 4.1. El monto mensual de la asignación temporal se determina en función del nivel de ruralidad del centro de labores, establecido en la norma técnica que regula la metodología para determinar el ámbito urbano o rural de los servicios educativos y su grado de ruralidad, aprobado por Resolución Ministerial 564-2023 Minedu, de acuerdo con la siguiente escala. 2 puntos. A. Rural 1, 35% de la remuneración mínima vital. B. Rural 2, 25% de la remuneración mínima vital. Literal C. Rural 3, 20% de la remuneración mínima vital. 4.2. El Ministerio de Educación, mediante norma técnica, establecerá los criterios específicos para la clasificación de las instituciones educativas según nivel de ruralidad. Artículo 5. Naturaleza de la asignación. La asignación establecida en la presente ley no tiene carácter remunerativo ni pensionable, no constituye base de cálculo para beneficios laborales ni para la compensación por tiempo de servicios y no está sujeta a cargas sociales. Disposiciones complementarias finales. Primera, elaboración de norma técnica sobre riesgos asociados a la altitud geográfica. El Ministerio de Educación, en coordinación con los sectores competentes, elabora y aprueba una norma técnica que determine los riesgos laborales asociados a la altitud geográfica en instituciones educativas. Dicha norma deberá incluir criterios de evaluación de riesgos, lineamientos para la capacitación especializada y disposiciones sobre el monitoreo de la salud del personal. Segunda, vigencia del otorgamiento de la asignación. La asignación temporal establecida en la presente ley se otorga a partir del ejercicio fiscal correspondiente al año 2026, sujeta a la disponibilidad presupuestal del pliego correspondiente. El señor congresista Dávila Atanasio está solicitando el uso de la palabra. Dávila Atanasio, ¿tiene usted el uso de la palabra? Señor presidente, quiero dejar en claro, esta propuesta se presentó
con la finalidad de reconocer a los trabajadores en educación, en este caso, a los quienes trabajan a más de 3,000 metros, que tiene un porcentaje, según nuestro proyecto, por decir 3,000 metros, el 10% del sueldo mínimo vital. A más de 3,500, el 20% del sueldo mínimo vital. Y más de 4,000 metros, el 30%. ¿Con qué finalidad? De reconocer por lo que están trabajando en altura, más arriba de las condiciones naturales que el ser humano vive. En la ciudad mismo de Pasco. Pasco tiene 4,380 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, hacemos un gran esfuerzo para sobrevivir en esa altitud. Y no solo es Pasco, hay muchas regiones de nuestro país. Nosotros no podemos ser ajenos, teniendo en cuenta que los trabajadores del INPE y otros sectores, ya los de salud, ya gozan de este beneficio. Incluso esto debe llegar a todos los trabajadores que están por encima. Si nosotros quisiéramos universalizar, si pensáramos en todo. Pero esta vez estamos tratando en lo que se refiere a los trabajadores en educación. Y no quiero yo contradecir el dictamen, porque en el dictamen es por zona rural. Zona rural, incluso en la selva, ¿no? Están lejanas, es distinto en la selva. Este es por altitud, por altura. Y por eso es importante aclarar en este tema, en el artículo 4, donde dice de la asignación. Está considerado por rural. Y rural 1 está en menos de 200 metros en zonas lejanas, que no coincide con la propuesta, señor presidente. Entonces es necesario aclarar ese tema, porque no podemos nosotros, así como está, dejar esta propuesta. Yo felicito, pero estamos en ese periodo de corregir las acciones. Entonces yo quisiera, por su intermedio, reformular y se presente una nueva fórmula en este sentido, con la finalidad que hagamos bien las cosas. Y yo no quiero, que les digo, contradecir, pero acá estamos en un periodo de mejorar y con acciones claras salga nuestra propuesta y todos estemos contentos, ¿no? Eso es, presidente. Congresista Pasión Dávila, estamos anotando su pedido, vamos a analizarlo y si es necesario lo que usted ha sustentado, lo vamos a incorporar. Dispongo la presidencia a someter a la votación dicho predictamen. Sí, señor presidente, con su autorización procedemos a la votación del tercer predictamen consignado en el orden del día de la agenda. Montalvo Cubas. A favor. Congresista Montalvo Cubas, a favor. Congresista Herrera Medina, en abstención. Congresista Castillo Rivas, en contra. Congresista Quiabra León, en abstención. Congresista Echevarría Rodríguez. Echeverría, a favor. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, en contra. Congresista Guamán Coronado, en contra. Congresista Infantes Castañeda. Infantes Castañeda, en contra. Congresista Martí Corena Mendoza. Congresista Martí Corena Mendoza, en abstención. Congresista Medina Minaya, en abstención. Congresista Bellido Ugarte, en abstención. Congresista Moricelis, en contra. Congresista Alba Rojas, en abstención. Congresista Pariona Finche, a favor. Congresista Paso Nunura, en abstención. Congresista Pablo Medina, en abstención. Congresista Ramírez García, en contra. Congresista Paredes González, a favor.
Congresista Medina Hermosilla, a favor. Congresista Tello Montes. Tello Montes, a favor. Congresista Torres Salinas, a favor. Congresista Vázquez Vela, a favor. Congresista Cruz Mamani, a favor. El resultado de la votación es 9 votos a favor, 6 votos en contra y 8 abstenciones. El dictamen ha sido aprobado por mayoría.